Muy buenas tardes. Ayer ya no alcancé a compartir esta amplia y respetuosa respuesta sobre la pregunta que formuló ayer mismo el señor presidente de la República acerca de los salarios de la Judicatura Federal. Pero hoy lo hago con mucho gusto, con mucho ánimo, de muy buena fe y procurando ser didáctica. Esto ofrezco a quienes vean este video, a mis compañeros, a quienes piensan distinto, a la sociedad y al presidente, que ha sido una parte importante de mi vida y que a pesar de divergencias, de obstáculos creados por intrigas y a pesar de formas distintas de ser, recuerdo con agradecimiento y respeto. Y siempre contará, como lo ha hecho, con mi opinión honesta y responsable sobre cualquier tema conforme a mi leal saber y entender. Este video es largo porque el tema es técnico y complejo, pero nada es imposible de entender si le damos un poco de tiempo. Por eso decidí hacerlo así. Para no hacer pesada la exposición, está dividida en 10 bloques para abordar ordenadamente 10 temas, cada uno unos 2, 3 minutos por bloque. Insistiría en que a quien realmente le interese vea todo el vídeo para no descontextualizar mis palabras. Por disciplina institucional, yo no había expuesto estas reflexiones, a pesar de que siempre he pensado que deben expresarse. Así es que agradezco haber sido mencionada ayer directamente sobre un tema del que tengo conocimiento y del que puedo poner sobre la mesa una respuesta que abone a un gran diálogo. Coincido en que es importante explicar, clarificar y analizar las remuneraciones de los funcionarios activos y retirados del Poder Judicial de la Federación, en especial de la Suprema Corte. Quizá llegar a nuevos acuerdos. Eso no depende de mí nada más. Mi postura es que sí. Lo que sí depende de mí es el ánimo de explicar y contribuir a ese entendimiento de buena fe y de invitar a un diálogo responsable. Paso a los puntos. Recordemos que son 10 y van ordenados. Primer punto, los números claros. La remuneración mensual por concepto de sueldos y salarios de ministros y ministras de la Suprema Corte no es de 700,000 pesos. De acuerdo con el presupuesto de egresos de la Federación para 2024, a cargo de la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación, el monto neto mensual asciende a casi 207,000 pesos. Hay $500,000 entre lo que se dice y lo que verdaderamente es por este concepto. Y no es ilegal, es parte de la cuenta pública. El siguiente escalafón es el de los consejeros de la Judicatura, que ganan por el mismo concepto casi 205,000 pesos. Y los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con casi 202,000 pesos. Ministros, consejeros y magistrados de la Sala Superior ganamos prácticamente lo mismo en sueldos y salarios. Siguen los magistrados de circuito y los magistrados electorales de salas regionales, con un ingreso neto mensual de 152,000 pesos. Después los jueces de distrito con 139,000. Es cierto que todos estos montos son superiores a los 129,432 pesos que mensualmente recibe el titular del Poder Ejecutivo por sueldos y salarios. Pero hay una explicación constitucional. Es cierto que existe una diferencia importante entre la cúpula judicial y la del Poder Ejecutivo. También que hay diversos rubros por prestaciones y asignaciones adicionales para ambos poderes de la Unión, reflejados con la misma transparencia en el presupuesto de egresos, pero que para el caso de ministras y ministros, aún sumados al salario, no alcanzan ni cercanamente los 700,000 pesos que se han manejado públicamente. Pero esto, reitero, tiene una explicación constitucional. En el punto quinto lo vamos a ver. Vamos a acabar el primero. Es importante clarificar las cifras, porque no es un salario de 700,000 pesos, sino de $500,000 menos. Y si 200,000 no nos parece moral, habrá que reflexionar por qué 130,000 sí.
bajo una lógica de que ganar más del mínimo estaría mal, entonces nada por encima de los 8,000 pesos mensuales estaría bien. Segundo punto, efecto cascada. La gran pirámide judicial encabeza, la encabeza la Suprema Corte y a partir de su salario se organiza el robusto conjunto de escalafones. Reducir el de la Corte generaría un efecto cascada si es que seguimos ponderando el mérito y los perfiles correctos para cada cargo. A mayor rango, mayor responsabilidad, riesgo y exposición. El salario debe corresponder a eso. Los ascensos también deben ser el resultado del mérito, del esfuerzo y la preparación. Sin embargo, y aquí adelanto otra opinión, pareciera que cabe margen de maniobra en los salarios de la cúpula judicial, que gana 200,000 pesos, y los siguientes escalafones, que son los magistrados, y que ganan 150,000. Si bien creo que debe haber una diferencia significativa, quizá no necesita ser de 50,000 pesos. 50,000 pesos, reitero, es la distancia, la diferencia que hay entre magistrados y ministros. Entre magistrados y jueces de distrito la diferencia es menor, de unos 13,000 pesos, cosa que es razonable. Sin embargo, aquí tenemos una prohibición del artículo 94 constitucional que indica que la remuneración de los altos puestos judiciales no se puede reducir durante el encargo. Parecemos entonces entrampados porque entonces en algún momento, si hacemos un ajuste, habrá funcionarios de primera con un sueldo alto y de segunda con uno bajo. Yo no creo que deba ser así. Creo que pudiera, no creo que no pueda ajustarse. Creo que puede ser parte de un pacto nacional si así lo deseara la cúpula judicial. Tercer punto, no es lo mismo salario que remuneración. La remuneración es un concepto más amplio que abarca no solamente el salario, sino otros conceptos adicionales que están previstos en el marco normativo. Es correcto que existen aguinaldos, primas vacacionales, pago de riesgo asociado al encargo, etcétera, que salvo alguno que otro de estos conceptos son similares, que no iguales para todos los funcionarios públicos. Pero, además de que ni sumando esto se llegan a los 700,000 pesos mensuales, hay una explicación constitucional para esto. Reitero, en el punto quinto. Acabamos el tercero. Cuarto punto, ¿por qué no nos bajamos el sueldo, cada uno en lo individual, ni renunciamos a otro tipo de prestaciones? Respeto a quien decida hacerlo así, pero en lo personal considero que si no atendemos a presupuesto de egresos o a otras normativas para una situación determinada, entonces el presupuesto, además de generar problemas de contabilidad, bueno, entonces la ley en general se vuelve relativa, una cosa que a veces cumplimos y a veces no, dependiendo si nos gusta o si pensamos que algún rubro previsto en el presupuesto de egresos o alguna disposición prevista en alguna ley o algún principio constitucional nos parezca que está bien o no. Si todos vamos a obrar distintos según nos parezca el marco jurídico, vamos a acabar sustrayéndonos de ese marco. Esta es una situación, esta es una institución regulada y vigilada por varias normativas que decide colegiadamente, y una decisión personal acabaría generando distorsiones para todo el escalafón judicial. Sin embargo, es cierto que existe un problema constitucional que veo necesario resolver y que está en el artículo 127 constitucional, que dice que ningún servidor público puede recibir una remuneración mayor a la establecida para el presidente de la República. Y si ya vimos que el presidente gana menos que los jueces, magistrados, consejeros y ministros, pues esto denota un problema. Quinto punto. ¿Dónde está el problema? Una mala reforma en 2009. Constitucional. Una mala reforma constitucional en 2009. Antes de 2009, cada poder, como debe ser, definía el tope de remuneraciones de sus funcionarios. Luego de 2009 se intentó que fuera distinto, pero se intentó mal. Vamos por partes.
fue en 2009, en un decreto publicado por el presidente Felipe Calderón, que se estableció que su propia remuneración, la remuneración del presidente, debía ser tomada como punto de referencia para todos los puestos públicos. En mi opinión, esa reforma se quedó a medias y que con un problema que estallaría tarde o temprano. Pero antes de analizarla, me gustaría compartir con ustedes lo que decía la Constitución original, la de 1917. Leo. El presidente de la República, los individuos de la Suprema Corte de Justicia, los diputados y senadores y demás funcionarios públicos de la Federación de Nombramiento Popular recibirán una compensación por sus servicios que será determinada por la ley y pagada por el Tesorero Federal. Esta compensación no es renunciable y la ley que la aumente o disminuya no podrá tener efecto durante el periodo en que un funcionario ejerce el cargo. Como puede verse, la Constitución de 1917, con sabiduría, no puso a un poder autónomo por encima de los otros dos, como se plasmó en 2009, con resultados a medias y que ha generado distorsiones e inconformidad. Además, en mi respetuosa opinión, se hizo mal esta reforma. ¿Por qué digo esto? Porque como en 2009 había disparidades de salarios entre los funcionarios de distintos poderes, se estableció en un artículo transitorio que esta reforma iba a aplicar en lo sucesivo, no hacia atrás, así de fácil y así de a medias, porque entonces se generaban dos clases de servidores públicos del mismo nivel. Los anteriores, que ganarían más, y los nuevos, que aunque hicieran lo mismo, ganarían menos. Y este detalle es la parte medular del problema, porque la temporalidad de los servidores públicos es distinta para cada poder. El poder ejecutivo se renueva cada 6 años, prácticamente también las dos cámaras del legislativo, pero no así el poder judicial, cuyos puestos fueron concebidos por el constituyente para que su renovación jamás coincida con la renovación de los otros poderes en su totalidad y con que no sea en conjunto, sino escalonadamente, precisamente porque este es el contrapeso diseñado constitucionalmente. Entonces, el Poder Judicial tiene otra lógica de renovación en sus cargos. Deben ser, insisto, este es el andamiaje del constituyente del 17. Bueno, deben ser cargos transeccionales y escalonados, que no sean renovados en su integridad en un solo momento, y menos que coincidan con los cambios, las renovaciones de los otros dos poderes. Este es el equilibrio republicano entre poderes. De manera que cuando esta reforma 2009 llegó, cuando se renovaron el poder ejecutivo y legislativo en 2012 y se aplicó, pues bueno, en 2012 no hubo problema para el ejecutivo y el legislativo, son renovados en su integridad. Pero el problema se presentó para el Poder Judicial y para los organismos autónomos, cuyos funcionarios ya estaban y seguían en el encargo y cada uno con temporalidades distintas. Y este problema estalló en el escalonamiento, porque se iban a tener, en la integración del Poder Judicial, de los órganos, se iban a tener funcionarios que porque habían entrado antes ganarían más y otros porque entraron después al mismo órgano haciendo lo mismo ganarían menos. El problema tarde o temprano llegaría a la Corte con el ingreso de un nuevo integrante en 2011. Ganaría menos que los otros 10 ministros, a pesar de que rigen la máxima de que a igual trabajo, igual remuneración, igual salario. Es contra los derechos humanos. Para solucionar la inequidad, la Corte de aquella época interpretó que los 11 puestos de ministros, no las personas, los puestos, los asientos, pues ya existían desde antes de 2009. Así que la reforma pues, no les aplicaba porque las condiciones de esos asientos estaban dadas desde antes, con independencia de quienes los ocuparan. Así se evitó algo inequitativo, pero implicó
que el Poder Judicial quedó exento del artículo 127 constitucional. Expuso entonces la incorrección de la reforma de 2009, impracticable. Y además, bueno, la Corte homologó hacia arriba el sueldo del nuevo integrante. No se homologó, los quienes ya estaban, no se homologó hacia abajo el sueldo de los que ya estaban. Y si bien esto respetó el mandato de que no se puede reducir el salario judicial en el encargo, tampoco mostró voluntariamente solidaridad con el objetivo del constituyente permanente y que era generar cierta disciplina salarial. Esto agravó el problema y pues creo que preparó una bomba de tiempo. Aclaro que la Corte no decidió exentarse a secas. Al contrario, creo que como puede verse, partió de la autonomía entre los tres poderes del Estado. Autonomía que tenía muy clara el constituyente de 1917. Ningún poder decide sobre el otro. Bueno, resultó que en 2009 generamos una distorsión y no hemos logrado salir de ella, porque esa reforma no estuvo bien ni se encargó de las contradicciones que provocó. La más importante es la que riñe con el artículo 41 constitucional de que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los tres poderes de la Unión, no de uno solo, no de dos, ni solamente por medio del Ejecutivo o del Legislativo, sino también por el Judicial, entrañándose aquí la independencia entre poderes como forma de gobierno. De hecho, esta provisión está en el capítulo de forma de gobierno de la Constitución. Sexto punto, ¿qué implicaciones tiene esta autonomía para efectos de remuneraciones? Que cada poder determina, porque se supone que cada poder lo sabe, cada poder determina qué características y conocimientos técnicos requieren sus integrantes, cuál es el valor de mercado de esas características y conocimientos a un valor o a un alcance de excelencia, cuáles son los riesgos asociados a sus encargos, qué amenazas, qué tan difícil o fácil es encontrar estos perfiles o cómo protegerlos, cuáles son las prestaciones y asignaciones adicionales que razonablemente garantizan o coadyuvan al ejercicio del cargo con tranquilidad, al cumplir con los objetivos que son distintos de cada poder. En fin, en la idea del constituyente de 1917, un poder autónomo no puede decidir lo que corresponde decidir a otro, porque se rompe la división y equilibrio entre poderes. Sin embargo, esta no es una carta en blanco para que cada poder se recete como guste, que es lo que nos dimos cuenta gracias a las primeras leyes en materia de transparencia a principios de este siglo, que había un desorden en salarios y en general en el ejercicio del gasto público, y no solamente en la federación, estados, municipios, y pues muchas veces abusivo. Nos fuimos dando cuenta, ejerciendo o utilizando los derechos de petición de información, qué estaba pasando. Esto explica que en gran medida, años después, llegaran la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades y los municipios, entre otras. Un poco tarde, por cierto, luego de gran jauja. Pero es decir, puede observarse una evolución legislativa a partir de mayores controles y equilibrios en cuanto a recursos públicos. Como ya nos estábamos enterando de qué estaba pasando, hacíamos comparaciones y decíamos, necesitamos controles. En este contexto histórico es que surge razonablemente, la idea es buena, la reforma constitucional de 2009, pero quedó trunca. Y quedó porque nunca resolvió sus contradicciones, porque categorizaba y distorsionó el equilibrio entre los poderes del Estado. No se puede tomar uno como referencia del resto. Como un poder autónomo implica autonomía presupuestaria o no es autónomo, entonces esto dificulta o parece dificultar, quiero pensar,
un anhelo que lleva muchos años en la opinión pública y que es poner un tope a las remuneraciones. Establecer con claridad, con transparencia, que otros elementos distintos al salario lo integran, pero no desde uno de los tres poderes del Estado por encima de los otros, como se buscó en 2009, sino como lo ideó el constituyente originario de 1917, respetando la autonomía de los tres poderes entre sí. Sexto punto, otra consecuencia indeseable de la reforma de 2009. Al haber establecido que la remuneración del presidente sería parámetro para todos los servidores públicos, además de crear funcionarios de primera y de segunda, según si eran viejos o nuevos, si ya estaban o no, o si entraban después, bueno, su remuneración técnica y especializada, sus razones de conjunto de remuneraciones, pues quedaría a expensas de lo que después el titular de otro poder del Estado definiera lo que integraría su propia remuneración. Por ejemplo, en un acto de gran congruencia y austeridad, el presidente López Obrador renunció a determinados elementos que presupuestalmente integraban la remuneración del Poder Ejecutivo, reduciéndose en forma extraordinaria su remuneración. Esto es loable, sin duda, para el Poder Ejecutivo, pero el impacto fue directo al Poder Judicial y a los órganos autónomos. Y ese poder nunca fue llamado a evaluar y consensar las necesidades y particularidades de su desempeño. Lo mismo pasó con los órganos autónomos. Y además de no haber sido llamados, padecen, y me parece que de forma injusta, padecen del escarnio público. Séptimo punto, ¿qué podemos hacer? Un gran consenso. Si quienes integraban la Corte en 2011, que fue cuando se interpretó la reforma y se aplicó la reforma de 2009, si quienes integraban la Corte en 2011 determinaron que la interpretación correcta de esa reforma era homologar a todos los integrantes de la Corte, incluso los del porvenir, pues no podrían hoy prevalerse de que su estatus particular es privilegiado con relación a los siguientes integrantes, pues fueron parte de la decisión institucional de que no habría ministros de primera ni de segunda, nunca. Tampoco podrían prevalerse de esa interpretación quienes no la hayan votado, pero que se sigan beneficiando de la misma. Esto no significa que esté escrito en piedra, que la Corte y la Judicatura no pueden ajustar sus remuneraciones. Honestamente creo que dado el gran conflicto causado por la reforma de 2009 y que no se buscó solucionar antes, toda la Corte, ministros en activo y en retiro, deberíamos conciliar una forma de equilibrar lo que la sociedad pide, ajustando los salarios hacia el porvenir, pero también los saberes de retiro. Sé que esto no gustará a muchos o a varios que estén en retiro y quizás se me intente desprestigiar por restar valor a una opinión muy íntima y honesta a la que estoy expresando y que estoy expresando con ánimo constructivo y con el mayor de los respetos para todos mis compañeros. Octavo punto, los saberes de retiro. Vale la pena ponernos de acuerdo, pero no solamente hacia el porvenir, sino hacia atrás, porque el ejercicio del gasto es hacia el porvenir, porque a partir de las condiciones que van hacia atrás. Y porque en la consulta pública que se me hizo en la mañana de ayer, también se preguntó sobre las pensiones de funcionarios en retiro, tema reiteradamente cuestionado. Yo no hablaría de eliminar ese haber, no podría. Es un mandato previsto, ya mencioné, en el artículo 94 constitucional. Sin embargo, la Constitución no establece un monto, ni tampoco la duración. Fue el poder legislativo, no el judicial, el que en 1995 estableció el monto
y dispuso, o el porcentaje en el base del cual se calcularía el monto, y dispuso que este haber de retiro sería vitalicio en la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. Pudiera valer la pena idear una fórmula distinta a partir de la edad o del tiempo que se ha recibido, o de llegar a un estado de necesidad, o de dejárselo ya a las viudas que lo tienen, por ejemplo, o adoptar un retiro decoroso similar al de jueces y magistrados, pero de aquí en adelante y de aquí para atrás. Noveno punto, la honrosa medianía o justa medianía cuarista. La sociedad debe opinar con conocimiento y sensibilidad, tomando en cuenta que la remuneración judicial no solo es un sueldo, sino una garantía de independencia y estabilidad en beneficio de la propia sociedad. Yo no creo en maltratar a los funcionarios en activo ni en retiro que nos ayudan a llevar las cargas, las riendas de la complicada cosa pública. Y aunque hay que mantener una estricta vigilancia en sus quehaceres, no creo que obligarlos a completar el costo de su vida con segundos trabajos, que a veces tengan que ocultar, o peor, con favorcitos indebidos a partir de su cargo. Juárez hablaba de la honrosa medianía que han de vivir pues los funcionarios públicos. Medianía, sí, pero honrosa, no medianía a secas. Es a partir del mérito. Una medianía que se estima, que se aprecia, que permite vivir con decoro. Esa es la honrosa medianía, la justa medianía. Décimo punto, último, en este tema, la reforma en curso en este tema. Aunque el ingreso salarial de la Corte es mucho, mucho menor que en años pasados, la reforma judicial que se discute parece que consigna un añejo enojo a partir de estos años pasados, como si esto fuera a solucionar los grandes problemas nacionales de la actualidad. Lo ilustro con un tema. Los ministros en activo que deseen conservar su derecho al haber de retiro deben renunciar este año, aunque la renuncia se haga efectiva al año siguiente. Si no se hace así, se pierde ese haber de retiro. ¿Para qué? Supongo que para, pues, dar tránsito a toda una reforma judicial en la que presumiblemente, pues, no se está de acuerdo, pero quedarse hasta la siguiente judicatura entrante. Por eso se toma efectiva la renuncia después, hasta el año entrante. Pero es decir, se pretende que sigamos trabajando luego de presentar nuestras renuncias. Es un extraño deseo, oscuro, para las instituciones de la República. En lo personal, prefiero renunciar a una pensión a la que tendría derecho antes de aceptar una situación que no deja espacio a la dignidad personal. Pero el punto es que no debe perderse de vista que si los juzgadores van a recibir un salario incluso menor que el de sus secretarios de estudio y cuenta, toda la plantilla se recorre hacia abajo. Esa es la preocupación. Y esa plantilla ha pasado por varios lustros de preparación y de responsabilidad, de templarse al fuego con las cosas. Creo genuinamente que sería una crisis innecesaria y puede evitarse con un diálogo ecuánime y donde nos escuchemos los unos a los otros. Como hay muchas cuestiones técnicas imbricadas, se me hace exigirle demasiado a toda la población a opinar sobre todas y cada una de estas. Creo que para eso pudieran hacer pues uso de su voto, de su democracia directa, ya que eligieron representantes y están en el seno del Poder Legislativo. Vale la pena permitirle al Poder Judicial de la Federación, reitero que es mi íntima opinión, bueno, vale la pena permitirle al Poder Judicial de la Federación que reflexione y quizá proponga alternativas al respecto. Quizá lo ideal es hacer ajustes presupuestarios, quizá no, porque viéndolos bien, sí son honrosos y decorosos. No sé lo que pudiera concluirse. Lo que sí es indispensable
es que se corrija la reforma de 2009, pues enrarece la claridad que debe permear en la tarea pública a la luz de la Constitución. Permite el escarnio de sus instituciones y eso va erosionando las instituciones, los pilares de la República y creo que hasta la calidad democrática. Esta es mi opinión, conforme a mi leal saber y entender, sobre la interrogante pública que ayer me hizo respetuosamente el presidente de la República, a quien hago llegar un atento y cordial saludo, como siempre, y nuestra mejor disposición al diálogo y construcción de armonía. Muchas gracias.